vamos a ver solo 2 capítulos, el 21 y el 23. El 22 es un salmo, posiblemente lo voy a unir con el último es el 24, ya la próxima clase es la última de Samuel. Y vamos a tener otras 2 enseñanzas que les voy a hablar después, para terminar el año. Tremendo, ¿verdad? Ya se fue el año. Qué horror. Vamos a recapitular dónde nos quedamos en el capítulo anterior. Los capítulos anteriores vimos que David había regresado a Jerusalén después de que huyó de la rebelión de su hijo. Es muy triste. Imagínense pensar que David estaba huyendo de su hijo, que lo quería matar. Qué triste. Y al final pues terminó mal Absalón y eventualmente David regresó a Jerusalén y fue tremendo ese regreso, difícil, pero lo más triste es que se quedó una nación dividida. Físicamente en un momento, y ahorita vamos a retomar, David ya está unificando a los dos. Se dividió en el norte Israel y el sur Judá. Y David va a comenzar a consolidar de nuevo el país, pero le va a costar en la nación, le va a costar esta unidad y como vimos la semana pasada, esta división se va a manifestar posteriormente con el hijo de Salomón, se va a hacer muy claro. Y eso es lo que les voy a compartir en las clases extras que vamos a tener después de que cerremos Segunda de Samuel. Vamos a enfocarnos mucho en esa división y las consecuencias hasta el día de hoy. Pero regresemos a 2 Samuel, ¿verdad? Y vamos a ver el capítulo 21 y aquí, ¿cómo comienza? Dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Esto, tal vez nosotros decimos, ¿verdad? No, este es una gran anuncio, como llamado de atención del cielo. Y más, es un año, pues puede ser casualidad. En la Tierra Santa no hay casualidades, ¿verdad? Ya sabemos eso, pero digamos que un año es como, ok, no sé qué pasó, pero no llovió, ¿verdad? Pero ya 1, 2, 3, y cuando estamos hablando de 3 años de hambre, implica que por lo menos 4 años no llovió, porque para que no haya cultivo el primer año de hambre, quiere decir que no llovió el año anterior, ni ese año. Entonces, cuando ustedes lean en la Biblia, hubo hambre, ustedes, si vienen del lugar, bueno, nosotros nos estamos identificando con la tierra de Israel, ustedes ya de inmediato saben, no hubo lluvia. O sea, eso es en la mente de todo israelita. Hay hambre, es porque no hay lluvia. Y hay algo interesante con esto, que quiero que no pasemos desapercibidos, porque les voy a leer un versículo en Eclesiastés, que me gustó mucho. Y nos invita a reflexionar cuando algo, así una adversidad pasa, nos invita a reflexionar. Y dice, en el día del bien, goza del bien. O sea, si nos está yendo bien, ¿qué? Gocemos, dice Eclesiastés, ¿verdad? Gózala, disfruta que estás bien. Y pero en el día de la adversidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Considera. ¿Por qué? Y esto es interesante porque yo me encuentro, platicando con mucha gente y dice, es que tengo mala suerte o buena suerte. La vida no se trata de buena suerte o mala suerte. Se trata de causas y consecuencias. De lo que uno hace va a traer consecuencias, de bien o de mal, bendición o maldición. Y esa es la forma en que la Biblia nos enseña a pensar, porque nada es casualidad. Las situaciones de la vida no son casualidades, no es cuestión de suerte. Eso lo tenemos que tener clarísimo desde principio a final de la Biblia. Eso tenemos que entender, eso es lo que se nos enseña. Hay una causa y hay una consecuencia. Y esto es lo que cabalmente nos invita. Cuando hay una adversidad, aquí en el caso de David estamos viendo, no llovió, hay hambre, ¿por qué? Porque no llovió. 3 años consecutivos, 3 años consecutivos. Y voy a ir a Deuteronomio porque ahí está la explicación de por qué, qué es lo que determina en la tierra de Israel la lluvia y la sequía. Y lo dice clarísimamente, así que ni siquiera tenemos que ir adivinando. La Biblia claramente en Deuteronomio 11, vamos a ver
que lo dice, va a llover por tales razones, va a haber sequía por otras razones. Okay, entonces queremos entender esto, ¿verdad? ¿Cuándo va a haber sequía? ¿Cuándo va a haber lluvia? Y lo que habla el pueblo de Dios. Y en Deuteronomio 11, miren lo que dice. Dice, en versículo 13, dice, si obedecieres a mis mandamientos, amando a Jehová y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo y recogerás tu grano, tu vino, tu aceite. Y daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Ok, queremos todo eso. Ahora, en la época de David, eso no estaba pasando. No había lluvia, no estaban recogiendo grano, ni vino, ni aceite. La hierba del campo tampoco, los animales estaban con hambre, no solo las personas. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? 3 años consecutivos de hambre. Por lo menos 4 de sequía, si no más. Y la Biblia dice que la lluvia está condicionada ¿a qué? A la obediencia. Entonces aquí se le sonó una alarma en la cabeza de David. Dijo, aquí está pasando algo, ¿qué está pasando? Pero si obedecen, va a haber lluvia y va a haber productividad y todo. Ahora, ¿qué pasa si no? ¿Verdad? Lo opuesto, dice, guardaos que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros. Y entonces, cuando uno se aparta de Dios, ¿qué es lo que sucede? En Israel es muy claro esto. Se cierran los cielos. Dice, y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. La tierra es buena, pero va condicionada a la obediencia. Y eso, la Biblia aquí cabal, no sé si es en el capítulo 11 o en el 8, que habla, es muy similar, lo compara con la tierra de Egipto. Y ahí dice, ustedes vienen de Egipto, y ustedes están acostumbrados a otra cosa, porque solo mueven el pie y ya viene, uno mueve el pie es porque habían presas chiquititas. Estaba el río Nilo, era una fuente perenne de agua. Entonces, ¿qué estaban acostumbrados? Solo mueven el pie y ya, se abre el canalito y ya entra el agua a mi terreno. Después, ya suficiente agua, cierren. Mueve con el pie, empuja tierra, hace una presita. Entonces ya el agua del río Nilo ya no entra. Entonces, ¿qué es lo que están acostumbrados en Egipto? Solo a mover el pie. No estaban condicionados a que voy a tener agua por mi obediencia o desobediencia, pero dice, ustedes van a entrar a una tierra donde no hay río Nilo. Hay el río Jordán, pero está en un valle, es difícil accesarlo. Entonces, ¿cómo va a funcionar lo del agua, lo de la bendición en la tierra de Israel? Por obediencia. Si obedecen, viene bendición y lluvia. Si desobedecen, viene cielos cerrados, no va a haber lluvia. Entonces, ¿qué? Ante esto, David conocía esto. Entonces dijo, 3 años sin lluvia, ¿qué significa? O sea, él conocía la Biblia, dijo, ¿qué significa? Que algo está pasando, algo está mal, algo estamos haciendo mal, que el Señor nos está dando la consecuencia de cerrar los cielos. ¿Qué es? Entonces él se puso de rodillas y él comenzó a buscar. Dice, yo sé que esta sequía de 3 años no es coincidencia, es una consecuencia. ¿Pero consecuencia de qué? Él no sabía. Él no sabía, y muchas cosas pueden pasar, pero ¿qué es la causa de esta sequía? Entonces él preguntó, y adivinen qué hace Dios cuando uno pregunta. ¿Qué hace? Responde, exactamente, respondió. Y vamos a ver qué fue lo que respondió. Dice, y Jehová les dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre y por cuanto mató a los gabaonitas. O sea, ni siquiera era por culpa de David, pero Saúl fue rey y David también era rey. Era una cuestión de un pecado que cometió el rey y quedó cobrándose en la tierra. David hubiera podido decir, yo no fui, él ya se murió. Sigue cobrando, la justicia sigue. Piensen ustedes en una deuda.
porque alguien se murió, no se paga, ¿qué sigue? Siguen cobrando al hijo, al nieto, la deuda sigue. Ahorita estamos viendo, por causa de Saúl y por aquella casa de sangre. Ahora, esto es interesante porque nosotros en nuestro estudio de 1 y 2 Samuel no leímos algo que hubiera hecho Saúl con respecto a los gabaonitas, no está tan claro. Y entonces nos quedamos con el misterio de qué fue lo que pasó, pero para poder entender cuál fue este pecado en contra de los gabaonitas, vamos a ver quiénes son los gabaonitas y por qué estaban protegidos, ¿ok? Entonces nos vamos a tener que remontar a la historia en Josué 9. Y Josué, en este contexto, en el contexto de Josué 9, los israelitas acababan de entrar a la tierra prometida. Ya habían cruzado el Jordán, todavía el campamento principal estaba en Gilgal, cerca del río Jordán. Estaba ahí todo el campamento, las mujeres, los niños estaban todavía ahí, pero ya los guerreros se habían adentrado y habían conquistado Jericó milagrosamente, dando las 7 vueltas y se caen los muros milagrosamente, que fue espectacular. Después fueron a Ai, una ciudad que era un poco más pequeña, pero tuvieron pequeña dificultad, no vamos a entrar en los detalles, pero al final el Señor les reveló que lo que estaba pasando mal y lo arreglaron, conquistaron la ciudad de Ai. Ya iban 2 ciudades conquistadas fácilmente. Esta gente que venía de Egipto, liberados, ¿verdad? Que está entrando a la tierra prometida y están conquistando. Entonces, las poblaciones en la tierra prometida les entró miedo. Y dijeron, uy, aquí vienen ya. Y ellos tienen la encomienda de Moisés y Dios les dijo que tomen la tierra y aquí ¿qué nos va a pasar? Y los gabaonitas están entre ellos, pero ellos dijeron, vamos a engañar a los israelitas y vamos a tratar de hacer una alianza con ellos, pero no podemos decirles la verdad, porque si no, no lo van a hacer con nosotros, porque ellos eran de ahí. Entonces ellos llegaron con la historieta de que, es que nosotros venimos de muy lejos. Entonces se vistieron con ropas viejas, los zapatos, ¿quién tiene zapatos viejos? Préstenme, o sea, sandalias viejas, ropa vieja, los panes enmohecidos, los odres viejos también con vino. Bueno, en fin, llegaron haciendo todo un show de que venían de lejos, así como que hubieran pasado meses en el camino, ¿verdad? Arduamente, llenos de polvo, y llegaron, Josué, hemos oído de ustedes cómo el Señor los salvó de Egipto y cómo vencieron a los otros pueblos en el camino, eso es una cosa maravillosa, y entonces venimos de lejos y queremos hacer alianza. Ahora, hay algo que sí tenían claro los israelitas y también los pueblos de la tierra, los cananeos, que Dios les dijo a ellos, no hagan alianza con las naciones de la tierra. Léase a tierra de Canaán. Y con Siria sí. Con Siria sí, de respeto. O sea, como tú allá, yo acá, cada quien en su lugar, sí se puede hacer una alianza de paz, de respeto. Pero alianza con la gente del lugar no se puede. Porque ustedes tienen que conquistar la tierra, a menos que ellos decidan convertirse al Dios de Israel. Estamos nítidos, que se pueden quedar y ustedes se quedan debajo de los israelitas, sometidos, estamos bien, pero si no, no. O sea, ustedes tienen que, esa era la condición. Y los gabaonitas sabían eso. Ellos no van a hacer alianza si saben que nosotros somos de acá. Entonces, nosotros vamos a venir con el cuento, que venimos de muy lejos, hicieron todo un teatro, ¿verdad? Con su ropa, con la comida. Entonces, venimos de lejos, hagan alianza con nosotros. Y Josué todavía dijo, ¿cómo voy a estar seguro que ustedes vienen de lejos? Sí se le cruzó la pregunta por la cabeza, no van a creer. ¿Cómo sé? Mira el pan, mira nuestro calzado, mira nuestra ropa. O sea, hicieron el teatro, ¿verdad? Y ¿qué pasó con ellos? ¿Les creyeron o no le creyeron? Y aquí viene la situación. Dice, Israel tomó las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. 2 grandes errores. Porque tomaron de la provisión es como aceptar un regalo, ¿verdad? ¿Y qué dice la Biblia del regalo? Enturbia la mente.
nos confunde. Por eso, no sé si saben ustedes, y no sé si todos los gobiernos lo hacen, pero los gobiernos que son inteligentes y sabios le dicen a sus ministros, no reciban regalos. ¿Por qué? Porque se ennublece, se enturbia el pensamiento, uno ya mira todo color de rosa, como que uno se pusiera los lentes rosados, va todo, ¡ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo! Cuando no es todo lindo, pero eso corrompe el alma. Entonces, no acepte regalos. Ese es lo que dice la Biblia, y que aún la persona sabia se confunde. ¿Qué pasó, Israel? ¡Ay, a ver qué traen, ¿verdad? Vino. Ok, recibieron el regalo. Entonces, eso les afectó mentalmente, ¿verdad? Emocionalmente. ¿Y qué dice después? Dice, no consultaron al Señor. Otro gran error. Señor, vienen estos vecinos supuestamente de lejos, ¿hacemos alianza con ellos o no? No le preguntaron a Dios. Entonces, resbaladero, que hicieron el trato. Y miren lo que dice el versículo 15 y 16, dice, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, entendiendo que venían de lejos, ¿verdad? Celebró con ellos alianza concediéndoles la vida, porque si no, los tenían que morir, ¿verdad? Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Entonces fue pacto de paz, una alianza de paz, nos vamos a respetar, alianza de paz, y un juramento de los líderes. Todo sin haber consultado al Señor. Ok. 3 días después de esta alianza, surprise, surprise, ¿verdad? 3 días después, oyeron que los gabaonitas eran sus vecinos. De ahí cerquita venían. Y habitaban en medio de ellos. Era en medio de Israel. No, nada hasta el norte, hasta el sur, ahí afuera, en las fronteras, en el centro de Israel. Y vamos a ver un mapa. Y las ciudades de los gabaonitas, porque en la tierra de Canaán habían gabaonitas, jereseos, fereceos, ¿qué otros? Eteos, había muchos grupos, ¿verdad? Y estos eran unos. Ahora, ¿dónde estaban? Miren, en el centro. Y las ciudades de los gabaonitas eran Gabaón, que era el principal, Cafira, Beerot, Kiriat Jearim. En el centro, cerquita de Jerusalén, imagínense, cerca de Jerusalén, que todavía no habían conquistado Jerusalén, pero ahí estaban en el centro justo. Y que hoy, ahora sí, hicimos pacto con ellos, pero ya hicieron el juramento y el pacto, ya no podían dar vuelta atrás. O sea, ya, y van a ver cómo Dios dice, ustedes hicieron un compromiso, lo tienen que cumplir. Y entonces los príncipes de Israel que dijeron, los vamos a dejar vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. O sea, que dieron su palabra, la tienen que cumplir, porque si no la cumplen, ¿qué pasa? Vienen consecuencias. ¿Se recuerdan que hablábamos al principio? Causa-consecuencia. Ok, ya nos comprometimos, tenemos que respetar, no los vamos a matar. O sea, la promesa era no matarlos. Pero ahí se va a ir complicando la situación, y aquí es donde tenemos que ver, nosotros aquí en esta vida, en este país, en este tiempo, las palabras no valen nada. En ese tiempo era muy importante, lo que uno decía lo cumplía, pero ¿saben? No es porque en aquel tiempo, es que aquí así debe ser. Y entonces, pues que no sé, entonces no hables, no te comprometas, si no sabes, no hables. La palabra, Dios, uno va a dar cuenta a Dios por la palabra, por lo que uno dice. Y estos están conscientes de eso. Entonces dijeron, dimos la palabra, tenemos que respetar. No van a morir, pero sí va a venir consecuencia. Va a venir consecuencia impuesta por Josué, y también va a venir consecuencia a los israelitas por lo que hicieron, por esa imprudencia. Y entonces Josué, cuando se entera, los va a confrontar y decir, ¿por qué nos engañaron? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué es ¿Qué es esta farsa? ¿Verdad? Y los gabaonitas pues dieron su historia, ¿verdad? Que es que tenían gran temor del Dios de Israel y sabían que los iban a matar, entonces mejor prefirieron hacer esa farsa. Y bueno, esa es la excusa, ¿verdad?
Pero Josué dijo, va a haber una consecuencia. Y dice, bueno, básicamente los maldijo. Les voy a leer lo que dijo Josué. Dice, ahora pues malditos sois y no dejará de haber de entre vosotros siervos y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. O sea que ellos se volvieron, o sea, se van a quedar vivos, pero van a ser siervos de ellos. Eso era por lo menos, ¿verdad? O sea, pero van a vivir, pero van a vivir como siervos. Okay, así quedaron los gabaonitas. Y todavía no existía el templo, pero eventualmente ellos van a ser los que van a cargar con el agua, los cargadores de agua y los cortadores de leña para el templo. Ellos van a ser los encargados. Hasta privilegio, ¿verdad? Pero sí no era voluntario, era una servidumbre obligatoria para ese pueblo. Para todo gabaonita, tiene que cortar leña y cargar agua. Entonces ellos sí tuvieron una consecuencia, pero también hubo una consecuencia para Israel, por no haber consultado a Dios y haberse dejado sobornar en cierta forma. Cuando los demás pueblos alrededor se dieron cuenta, los cananeos, se dieron cuenta que los gabaonitas habían hecho pacto con Israel, dijeron, esto está peligroso, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a armar un ejército de 5 reyes y vamos a atacar a Gabaón. Gabaón, el nuevo aliado de Israel. No se habían medido con Israel, pero sí sabían quién eran los gabaonitas y ellos sabían que 5 reyes pueden vencer a los gabaonitas y lo atacaron. Y ahí era casi como también poner a prueba ese pacto que había hecho Israel con los gabaonitas. ¿Será que de verdad los van a defender o no? Pero ellos estaban molestos, los demás reyes, sí. ¿Y qué reyes eran? De Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón. En esa época eran reyes importantes de la región. Entonces estos 5 reyes se unieron para pelear en contra de Gabaón. Entonces Gabaón dijo, pues acabamos de hacer una alianza con Israel, entonces adivinen qué van a hacer. Apelamos, por favor, suban a defendernos por el pacto y la alianza que acabamos de ver. Uy, Josué, ¿qué le quedó? Ya hice pacto. Y el pacto no solo implicaba, no te voy a hacer guerra, sino cuando un enemigo te ataque, yo te voy a defender. Esa es parte del pacto, de una alianza de paz. Entonces, ahora están comprometidos. Los israelitas tenían que pelear guerras ajenas. Ahí van Josué. Y entonces aquí sí actuaron con prudencia y dijeron, Señor, ahorita sí consultaron al Señor. Señor, ¿qué vamos a hacer? Mira, estos nos engañaron, sé que no es justo, estamos nuestra palabra de por medio. ¿Qué dices tú, Señor? ¿Vamos o no vamos a defenderlos? ¿Verdad? Y miren lo que dice el Señor, es bien interesante cómo el Señor respalda las palabras. O sea, Él está muy interesado en que lo que salga de nuestra boca nos compromete y es un compromiso. Entonces miren lo que dice. El Señor dice, no tengas temor, porque yo los he entregado en tu mano. Interesante, ¿verdad? El Señor está respaldándolos a los israelitas en defensa de Gabaón, por ese pacto que habían hecho, por el pacto. No tengas temor, porque yo los he entregado en tu mano. Ahora, aquí, para los israelitas, imagínense, habían enfrentado a Jericó, era una ciudad, habían enfrentado a Ai, era una ciudad. Pero aquí iban a enfrentar a 5 reyes de 5 ciudades fortificadas, 5 ejércitos unidos en contra de ellos. En defensa de Gabaón, qué cólera, porque era para defender a otros, ¿verdad? Pero eso fue lo que tuvieron que enfrentar. Pero el Señor les dijo, ustedes se comprometieron, vayan y yo los voy a respaldar. Interesante, ¿verdad? Y miren qué interesante. A pesar de todo el background, todo el trasfondo torcido de este trato extraño, el Señor los respaldó y los respaldó de una forma impresionante, porque estas historias que les voy a contar ahorita son historias impresionantes de la Biblia y es en torno a este problemita que tuvieron los israelitas. El Señor dijo, yo los voy a respaldar y los respaldó de forma milagrosa. El primer milagro que sucedió es que se enfrentaron con los ejércitos de los 5, el gran ejército de 5 reyes,
y comenzaron a ganar, milagrosamente, estaban ganando, y entonces eso hizo que los ejércitos de los 5 reyes retrocedieran. Pero en el retroceso, no solo se quedó ahí, porque ellos iban a refugiar en sus ciudades y corre y va de nuevo, pero el Señor no dejó que llegaran a sus ciudades. ¿Y qué pasó en el camino, en el retroceso? El Señor mandó piedras, lo describe como piedras que cayeron del cielo en contra del ejército enemigo, pero después esas piedras son descritas como granizo, o sea que eran granizo pero gigante. Y todo cayó en el cielo, entonces muchos murieron. Y quiero leerles cómo lo describe porque les va a recordar algo que comentábamos en las últimas 2 clases. Y dice mientras iban huyendo los israelitas, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. ¿Se recuerdan, verdad? Que habíamos visto la guerra de David con Absalón. Usa la misma frase, fueron más los que murieron por el bosque que por la espada. Y aquí es lo mismo, más son los que murieron por el granizo que por la espada de los israelitas. ¿De dónde venía ese granizo? O sea, el Señor respaldó al ejército de Israel en contra de este ejército de los 5 reyes. Pero no solo esto, lo que pasó a continuación es de las historias más impresionantes de la Biblia. Y es que resulta que los que sobrevivieron al granizo siguieron corriendo y iban hacia las ciudades fortificadas. Y ya estaba cayendo el sol. Entonces Josué le dijo: Señor, si tan solo ganáramos unas horas más de sol, los podemos alcanzar y los podemos vencer, porque con la luz, ya en la noche, la guerra sí, no había electricidad ni nada artificial en aquellos tiempos más que antorchas. No funcionaba la guerra de noche. Entonces Josué dijo: si tan solo tuviéramos unas horas más, les ganamos. Y lanzó esa oración. ¿Y qué pasó? Se paró el sol un día. Y dice, se los voy a leer, como dice: el sol se detuvo y la luna se paró. No está escrito esto en un libro de Hazer, que es un histórico. Dice: el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Qué impresionante, ¿verdad? Y solo les voy a hacer un paréntesis porque hay una historia muy interesante de esto. Cuando estuve estudiando en Israel, fui a una conferencia de un científico. Yo no tengo mucho mente científica, pero me pareció interesante ir a oírlo. Y el científico explicaba que él y un grupo de científicos israelitas querían entender la creación, pero científicamente. Ellos eran hombres de fe, ellos creían en Dios, ellos creían en la Biblia, pero siempre está esta incongruencia como que la evolución y todo eso. Y ellos dicen: no puede ser. O sea, nosotros conocemos a Dios, pero también conocemos la ciencia y queremos ver si hay un macho. ¿Cómo se explica? ¿Cómo explica la Biblia esto? Bueno, ellos comenzaron a hacer muchas investigaciones. No les puedo decir fielmente cómo fue porque no soy tan científica, pero un punto crucial que usaron es la teoría de la relatividad, que es relativo a la masa, el tiempo es relativo a la masa, bueno, algo así. Pero, o sea, cuando había menos masa, el tiempo era más largo, ¿verdad? Entonces ellos comenzaron a hacer sus cálculos. Van a ver a dónde voy. El punto es que ellos comenzaron a hacer sus cálculos científicos, matemáticos. Entonces comenzaron a ver, según la creación, cuánto sería de tiempo, según la masa que había, si el sol y la luna no existían sino hasta tal día, y entonces qué es lo que existía, había un vacío, ese vacío daba cierto tiempo. Bueno, ellos hicieron sus cálculos, ¿verdad? El día 1, 2, y mientras más iba avanzando la creación, más había. Entonces el tiempo se acortaba. Entonces ellos fueron haciendo su cálculo y de repente se encontraron:
Ay, es que todo está perfecto, pero nos falta un día, no puede ser, volvamos a hacer los cálculos, y volvían a hacer los cálculos, que no, que sí, que la masa, que la creación, que el sol, que la luna y todos esos sus cálculos, ¿verdad? Y no, otra vez, es que nos falta un día, y alguien, ¿verdad?, que sí conocía la Biblia, pero el día de Josué, que se detuvo el sol, ahí está. O sea, imagínense, dice que para ellos fue un escalofrío cuando se confirmó con la Biblia ese día que faltaba, que no estaba en su cálculo, ¿verdad? Es fascinante. Imagínense que Dios está respaldando a Israel, no solo en una guerra contra las naciones locales, sino en el contexto de una defensa de Gabaón por un pacto que habían hecho. O sea, tan serio para Dios es que la palabra se cumpla. Porque hubiera dicho Dios, pues como fue en engaño, no los voy a apoyar, pero dieron su palabra, ustedes tienen que cumplirla, yo estoy apoyando a Israel porque ellos hicieron un pacto y lo tienen que cumplir. Vamos para adelante, cumplan con lo que, como si sus hijos, si ustedes están educando bien a sus hijos hicieron un compromiso, los compromete a ustedes, ¿verdad? Como padres, vas a dar la cara, tú dijiste, vas a dar la cara. Esa es parte de lo que estamos viendo acá, que Dios está diciendo, den la cara, tienen que cumplir. ¿Ok? Pero imagínense este gran milagro, en el contexto de este gran milagro. Ok, ahora ya aquí cerramos la historia con Gabaón. Entonces, ¿Gabaón qué pasó? Los gabaonitas quedaron como aliados de Israel, engaño o no, pero se quedaron con vida y se quedaron sirviendo a Israel. Años pasaron y de repente viene Saúl, el primer rey. Y aquí viene el pecado contra Gabaón. Y eso ya regresando a 2 de Samuel, vemos cuál fue este pecado. Y se recuerdan que habíamos visto en el primer versículo que habían 3 años de hambre. Y 3 años, esto es una consecuencia de algo. Hay un pecado nacional que trajo esta hambre 3 años. ¿Qué es, Señor? ¿Qué es, Señor? David estaba como, ¿cuál? ¿Qué hice? No sé. ¿Verdad? ¿Qué dijo? Señor, no sé, genuinamente yo no sé cuál es la causa de esta consecuencia. Todo tiene causa-consecuencia, ¿verdad? Entonces, él consultó y ¿qué le dijo? Es por causa de Saúl, algo hizo Saúl. ¿Y qué es lo que hizo Saúl? Mató a los gabaonitas, no a todos, sino que hizo una masacre, digamos, una matanza de gabaonitas cuando había ya pacto con ellos. Mal. Y es interesante que el Señor hizo justicia y eso es parte de lo que a veces nos confunde. Porque si ustedes leen donde dice bendiciones y maldiciones en la Biblia, Deuteronomio 27, dice, si obedeces, vendrán estas bendiciones y te alcanzarán. Y si desobedeces, vendrán esas maldiciones y te alcanzarán. Ese alcanzarán es a veces lo que nos confunde, porque no viene inmediatamente, no es como que hice un pecado y cayó un rayo del cielo. Como, ok, ya entendí. No. O sea, pasa un tiempo, ¿verdad? Porque dice, pero en cierta forma como que nos gustaría que viniera el rayo rápido, ¿verdad? Pero no, o sea, ¿saben por qué? ¿Cómo se llama eso? Esos años, ese tiempo, misericordia y gracia. ¿Por qué? Porque es un periodo de tiempo que Dios da para que nos arrepintamos, para que la consecuencia de una mala decisión no nos caiga, no nos alcance, sino que nos dé tiempo de revertirla. Pero mucha gente cree, hice eso y no me pasó nada. ¡Qué bueno! Entonces, ¿qué pasa? La gente se engaña a sí misma y cree que puede seguir así. Y que si no, Dios solo está dando un periodo de gracia para que uno se arrepienta. ¿Y qué sucedió? O sea, Saúl hizo mal en contra de los gabaonitas, no hubo arrepentimiento, pasaron los años y ya vino, ok, ya, la justicia del cielo ya cobra, ya es tiempo y viene el cobro, ¿verdad? Entonces el Señor dijo a David, él se está cobrando porque él era autoridad. Y eso, fíjense, o sea, dice, el problema era de Saúl. Sí va a haber consecuencias para Saúl, como vamos a ver a continuación, pero cuando uno es autoridad o cuando uno es padre, uno dice, solo yo soy papá y yo hice mi pecado, pero no tiene nada que ver con mis hijos. A ellos también los afectan. O sea, pasa eso. A menos que uno se levante y
frene esa consecuencia. Entonces, aquí hay un paréntesis en el versículo 2 que explica quiénes eran los gabaonitas, y dice: los gabaonitas no eran de Israel, sino eran amorreos. Y dice: a los cuales los israelitas habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por Israel. Y cuando uno se recuerda de la historia de 1 Samuel, Saúl, celo por Dios, le entraba el celo cuando no debía, y cuando debía no le entraba. O sea, como él era el revesado. ¿Qué es eso, verdad? O sea, recordémonos la historia de Saúl, es que de verdad él sí era revesado. Entonces, ¿qué hizo? Mató a muchos gabaonitas. Los gabaonitas no dijeron nada. O sea, aquí el cobro, ¿saben de quién es? ¿Quién está cobrando? Los gabaonitas llegaron con los israelitas y dijeron: qué mal que Saúl nos mató. ¿De dónde está viniendo el cobro entonces? El cielo se cerró, no hay lluvia, ¿ok? Es cuestión de justicia. Y ¿saben qué? Nosotros hemos perdido esta conciencia de justicia, y eso quería tomar un tiempo, porque de verdad yo estoy impactada en los últimos años. Es como, ¿qué pasó con el mundo, el orden del mundo como existía antes? O sea, no sé qué. Lo malo es bueno, lo bueno es malo, no hay orden. Ahorita se glorifica la anarquía. Que hagamos lo que se nos da la gana. O sea, eso es la narrativa de todo mundo, del mundo, más bien dicho, ¿verdad? Y aún ha infiltrado este pensamiento en la iglesia, como: ay, pero no, ya no tenemos que hacer lo que dice la Biblia. ¿A qué horas pasó eso? Discúlpenme. O sea, yo no me he enterado de que Dios ha hecho capítulos nuevos donde dice que no tenemos que obedecer la Biblia. ¿O estoy fuera de noticia? No. O sea, el orden de Dios no ha cambiado. Él no ha cambiado. ¿O cambió Dios? No. Dice, la palabra es firme. Pero aquí se nos está enseñando que no tenemos que respetar la Biblia, sino que cada quien hace, porque todo es gracia. Y de gracia en gracia llegamos a la desgracia. Eso es la realidad, ¿verdad? No hay conciencia del bien y del mal según el orden de Dios. Y les estoy diciendo esto y quiero meter esto, porque hay gente que se condena. No es de condenación. O sea, de una vez se los digo de entrada. No es por condenación, es por orden divino. Y a veces nos pasan cosas que decimos: ay, pero no sé por qué me va tan mal, qué mala suerte. Y como solo voy a hacer una oración y todo se va a cambiar. No, o sea, tenemos que entrar en el orden de Dios. Queremos bendición, tenemos que hacer las cosas como Dios manda. Y ¿saben cómo lo comparo? Que eso tal vez lo vamos a entender, si es que cuando nos dan un aparato, compramos una licuadora. Si no sabemos usarla, ¿qué hacemos? Viene un manual. ¿Cómo se enciende? ¿En qué enchufe se enciende? ¿Cómo se debe de manejar los enchufes? No los moje, no meta el dedo en el enchufe, o sea, cosas así. Y hay cosas que ya no lo conocemos porque tenemos muchos aparatos, pero ¿por qué no leemos? Y después, pues que yo oprimo este botón y no me funciona. ¿Ya lo enchufaste? No, entonces no va a funcionar. O sea, no seguimos las más mínimas instrucciones. Y la Biblia es como nuestro manual de instrucciones de la vida, no de la licuadora, sino de la vida. Dios nos mandó a la tierra, y uno dice, hay un dicho que dicen los padres es que el hijo no viene con el manual debajo del brazo, los padres no vienen con el manual de instrucciones de cómo ser padre. Sí, en cierta forma sí, la Biblia. En la Biblia están los secretos de cómo te va a ir bien y por qué te está yendo mal y cómo puedes corregir la dirección. Ese es nuestro manual de instrucciones. Ahora, y lo que más me da tristeza es que no hay muchas clases como esta, donde estudiamos la Biblia. ¿Por qué? Porque se están estudiando otros libros. O sea, ¿cómo así? La Biblia es nuestra esencia. Ahora, si ustedes ya la controlan, tal vez se pueden entretener con otras cosas, pero la Biblia, yo creo que nos vamos a pasar la Biblia, estudiando la Biblia toda la vida y todavía le podemos dar otra vuelta y seguirle sacando jugo. Pero la Biblia es nuestro manual de instrucciones para que nos vaya bien. Es tan importante conocerlo. Y entonces cuando nos encontremos, como vimos en el versículo al principio, si nos va bien, disfrútala y gózala. Pero si estás pasando por adversidad, ¿qué dice? Considera, ¿por qué me está yendo así? ¿Por qué estoy enfrentando esta adversidad? ¿Qué está pasando? Y vamos a hacer lo de David. Señor,
¿Qué hice yo, mis antepasados? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están viniendo estas consecuencias? Y ahí nos vamos a despertar y ahí va a venir revelación. ¿Y ustedes creen que si uno le pide al Padre, el Padre no va a responder? Absolutamente sí. Y el Señor va a responder, así como Él respondió a David. Esto es lo que está mal. Ahora miren lo que pasó con David cuando él se enteró. ¿Verdad? Yo no lo hice, fue Saúl, pero él como autoridad hizo este crimen en contra de los gabaonitas a pesar del juramento. Yo soy rey y yo tengo que dar la cara, tengo que hacer restitución. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y entonces David fue con los gabaonitas y les preguntó: ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? De seguro que había mucha maldición de sus labios, porque esos desgraciados que hicimos un juramento y mire que no nos cumplieron, nos mataron, y maldición, 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 hasta que alcanzó la maldición. ¿Con causa? Sí. Ok. Entonces, ¿qué dijeron los gabaonitas? Y aquí es tremendo lo que van a decir ellos. Yo digo, David, tal vez me hubieras preguntado mejor, ¿verdad? Pero algo se tenía que hacer. O sea, yo tal vez mejor le hubiera preguntado a Dios, ¿verdad? Pero él le preguntó, ok, ¿qué dijeron los gabaonitas? Y ellos dijeron, no nos interesa dinero porque les vamos a quitar propiedades a los hijos de Saúl. No, miren lo que dijeron. De aquel hombre que nos destruyó, le hace Saúl, y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, de él désenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos en Gabaa de Saúl. Gabaa era la ciudad de donde era Saúl, o por ahí cerca. Entonces él dijo, nos mataron, y es que 7, o sea, suena horrible, pero 7 eran hasta pocos de todos los gabaonitas que habían muerto. Entonces ellos pidieron 7. Y David, ok. Y 7 es el número perfecto, se cierra la perfección, ya se cerraba el mal. Y, o sea, nos choca esto, ¿verdad? Es bien fuerte, pero les voy a leer un versículo en Génesis 9, que es después del diluvio. Y dice, y esas palabras de Dios a la humanidad que está comenzando de nuevo con Noé, dice: el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. De hecho, Saúl murió mal con espada, pero también viene este cobro a sus hijos, ¿verdad? Dice, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Por eso es que si alguien mata, va a morir. Así es. Y esto no lo estoy diciendo yo, no lo estoy diciendo Noé, lo estoy diciendo el orden del universo. Okay, Dios dijo, el que derramare sangre, por el hombre su sangre será derramada. Es la justicia. Ahora, ¿qué pasa si alguien asesina? ¿Qué dice la Biblia cuando alguien asesina? Esa persona tiene que morir, así, de simple. Ay, pero pobrecito. Y pobrecito el que murió, ¿qué? Aquí es donde, o sea, como los derechos humanos, ¿qué estamos hablando? Okay, el derecho del que inocente, ¿verdad? La sangre inocente, inocencia, o sea, ¿dónde está? Es la justicia de Dios. O sea, si alguien mata, tiene que morir. Solo hay una excepción, que es un accidente, y aún así el pariente vengador le tiene el derecho de matarlo, a menos que se meta en la ciudad de refugio, ahí se tiene que quedar. Ah, pero quiero ir a pasear. No. Ahí te quedas. Si quieres vida, ahí te quedas. Entonces, eso hacía de una sociedad en la que había respeto por la vida, que algo que yo desearía para nuestro país. Pero no hay respeto a la vida. No hay respeto a la vida. ¿Por qué? Porque no vale nada. Porque yo mato y me salgo con la mía. Tal vez cárcel, pero no hay consecuencias verdaderas y justas. La Biblia habla de lo que es justicia. Y aquí viene el asunto, y quiero tomarme este tiempo porque uno dice, sí, Jesús murió por nosotros, y es como, Dios nos perdonó, pero es que Dios nos perdona, nos perdona, pero ¿saben a qué costo? ¿A qué costo? Para que nosotros no muramos, porque nosotros merecíamos morir, la paga del pecado es muerte, nosotros debíamos de morir. ¿Verdad? ¿Cuál fue la forma en que nos libramos de esa muerte? Alguien murió por nosotros. Dios está en su reino, es un reino de justicia. Lo que pasa es que como no tuvimos que pagar nosotros, qué fácil, pero Él tuvo que pagar con su vida
y con su vida de justicia, porque no solo fue como que murió, sino que vivió una vida de justicia sin pecado para poder pagar por nosotros. Un precio de sangre se tuvo que pagar. Cuando cuando fue asesinado Abel, dice la Biblia que la sangre de Abel clamaba, la tierra clamaba, o sea, porque derramaba la sangre. Yo me puse a pensar mucho en las muertes que uno oye, que muertes aquí, muertes allá. La sangre derramada clama. En Apocalipsis también habla de eso. Dice que en los últimos tiempos van a haber muchos mártires que van a ser asesinados por su fe, que se ven, tal vez no en nuestro país, pero en otros lados se ve literalmente por su fe, mueren. Y en Apocalipsis dice que la sangre de estas personas clama, dice: Señor, ¿hasta cuándo vas a hacer justicia? ¿Vas a vengar nuestra sangre derramada? En el mundo espiritual, en el reino de Dios, en el universo, hay una justicia. Y siempre, si hay algo que no está cubierto, una sangre derramada que no está cubierta, que puede cubrirse, ahorita les voy a explicar cómo se puede cubrir. Pero tiene que ser cubierta para que no cobre. Para que no cobre, eso es muy importante entenderlo. Y voy a tomarme un tiempito, disculpen, pero porque es muy importante entender esto, porque estamos hablando del cobro de sangre. En Deuteronomio 21 hay un caso muy interesante. Cuando se daban los casos de que de repente en el campo alguien encontraba un cadáver, o sea, esta persona que está muerta acá, pero cuando la encontraron, no vieron como a esta persona lo mató, porque si hubiera visto a esta persona mató a este señor, entonces ¿cómo se cubre esa sangre? El asesino paga con su vida por haber matado a la otra persona, o sea, así es simple. Pero ¿qué pasa si no había nadie, no había testigos y aquí quedó el cadáver y el asesino se fugó? Bueno, Dios se encargará de él, ¿verdad? Eso sí, no tenemos duda. Pero en cuanto a la justicia, fue derramada sangre y no fue cubierta. ¿Cómo se cubre esa sangre? Entonces aquí el Deuteronomio 21 contempla esos casos y dice: cuando suceda eso, que se encuentre un cadáver en un terreno, en un campo, y no sepan quién fue el asesino, entonces la ciudad más cercana, los líderes tienen que venir al lugar y tienen que hacer un sacrificio animal, como que lo que se hubiera hecho en el templo, ¿verdad? Y se van a lavar las manos, así, un acto simbólico, y decir: nosotros no sabemos quién fue el asesino de esta persona, pero esta sangre no queremos que caiga sobre nosotros, sobre nuestra ciudad, que es la ciudad más cercana a donde fue el asesinato. Entonces, los líderes tienen que ir a hacer eso para cubrir ese pecado y pedir perdón a Dios por esa sangre derramada injustamente. Y entonces dice la Biblia, así lo dice con esas palabras: quitarás la culpa de la sangre inocente, porque si no se hace, cobra. ¿Cómo? No sabemos. Dios sabe. Puede ser como los gabaonitas, se cierran los cielos, hay un cobro. Yo digo: Señor, ¿cuánto cobro no estamos viviendo en esta nación? ¿Cuánto cobro? Y eso tenemos que entrar en esa conciencia, porque es tremendo, ¿verdad? Y cuando estábamos estudiando esto, me recuerdo hace unos años, ¿verdad, mamá? En la familia estábamos leyendo esto y nos entró como, a mi mamá le dijo: ay, ¿saben qué? Oremos, porque nosotros no sabemos, o sea, qué pasó con nuestros antepasados, si pasó algo en este terreno donde vivimos, o si no sé, algún pariente que, solo voy a atreverme a decir esta palabra, aborto, pues, o sea, eso es un asesinato de sangre inocente. Ok, entonces, y eso puede pasar, y uno lo sabe, a veces no lo sabe, entonces tenemos que cubrir. Regresemos entonces a 2 Samuel, porque entonces, ¿qué pasó? Saúl hizo una injusticia, tiene que haber restitución. ¿Cómo se va a ver la restitución?
con hijos de Saúl, pero los hijos de Saúl ya habían muerto, entonces serían los otros descendientes, pero habían 2 hijos que estaban por ahí. Ahora, había un nieto que se llamaba Mefiboset, pero David había hecho un pacto, un juramento con Mefiboset, no podía. Él se quedó fuera del plan, ¿verdad? De la justicia, pero entonces tomó el rey a otros, y los otros 2 fueron, Rispa era la concubina, tuvo 2 hijos con Saúl, ellos 2 van a morir, y 5 hijos de Mical, que es la hija de Saúl, que tuvo con Adriel, ellos van a morir también, son 7. Y efectivamente los colgaron, murieron. Y aquí en esta historia es como una historia dentro de otra historia. En esta justicia vino Rispa es la mamá de 2 de ellos. Y ella se puso al pie de donde estaban los cuerpos porque estaban, o sea, no solo fueron ahorcados, sino que fueron colgados para ser expuestos. Y ahí se quedaron. Y se iban a quedar hasta que lloviera, porque ¿cuál era el problema? Había hambruna. ¿Y por qué había hambruna? Por falta de lluvia. Entonces, hasta que no lloviera, no se iban a bajar esos cuerpos. Entonces, Rispa dijo, yo no puedo. Y lo que ella hizo es que tomó, vamos a leerlo, dice el versículo 10, dice, entonces Rispa tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de la noche, porque ellos están los cadáveres, y entonces fijo, los buitres, en Israel hay muchos, o sea, hay un cadáver, ahí vienen las aves, las fieras salvajes, para comerse a los cadáveres, y ella no podía pensar que eso sucediera. O sea, se hizo justicia, pero no tienen que ser profanados por esos animales, y ella se dedicó a estar ahuyentando a los buitres y a las fieras salvajes. Y les quería comentar acerca de la tela de silicio. Esa es una... cuando alguien está de luto, de lamento, se ponían un traje, se quitaban la ropa normal y se ponían este traje que era hecho de pelo de cabra, que es rasposo, es áspero. ¿Y por qué? Es como una forma física de manifestar un dolor externo, pero sin lastimarse, porque la gente a veces que está sufriendo mucho por dentro no han visto que se están lastimando, o sea, se cortan, y eso es algo que es una manifestación física de un dolor interno. Y eso en la antigüedad se rasgaban, se lastimaban físicamente. No hay necesidad de eso, con la tela de silicio basta, ¿verdad? Y era incómodo. Pero imagínense esto, o sea, uno dice, ¿cómo está esto? Cabal, murieron estos 7, ¿y qué pasó? Llueve. Tremendo, ¿verdad? Y eso que era en la época de la Pascua, donde ya eran las últimas lluvias del año, pero llovió y fue suficiente para poder la producción de todo ese año. Ok, entonces aquí terminamos esta trágica historia y vamos a ir al siguiente capítulo. ¿Y qué pasó después de esto? Y esas son las consecuencias de David. Supuestamente ya habían parado las guerras y siguieron. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y entonces David se levantó y descendió con sus siervos y pelearon con los filisteos. Esto es bien triste porque supuestamente ya había llegado al momento de paz con David, pero todo lo que pasó con la rebelión de Absalón y la siguiente rebelión de Seba creó una inestabilidad en el país, se dividió la nación. Entonces el país estaba, la nación más bien dicho, la nación estaba inestable. Entonces ahí aprovecharon los enemigos, y discúlpeme, ¿dónde van a recibir ustedes ataque? Cuando están débiles, no van a creer cuando están fuertes. No le interesa al diablo, porque ¿para qué? ¿Verdad? Sale perdiendo. Pero cuando está la persona débil, ahí es donde aprovecha, tristemente, ¿verdad? Y ahí fue, el reino estaba débil, entonces vinieron los filisteos y atacaron. Pero miren esto que dice, es impactante. Uno que conoce toda la historia, uno viene siguiendo la vida de David desde el principio. Jamás habíamos oído esto. David se cansó. Y no fue solo porque ya era viejo, debo decir. Venía de adentro. Era un cansancio de haber luchado contra Absalón, su hijo, no tenía fuerzas. O sea, era un desgaste emocional. Porque estamos viendo a un Caleb y a un Josué que tenían 80 años, estaban peleando como que si fueran de 40, ¿verdad? No tenían nada que ver con
su edad, tenía que ver con su estado de ánimo, y el estado de ánimo de David estaba abajo. Dice, David se cansó y se puso en riesgo, porque cuando vinieron los filisteos, entre ellos habían gigantes, ¿verdad? Y miren cómo se puso en riesgo David. Dice, Isbi-Benob, descendiente de los gigantes, trató de matar a David. O sea, de plano que se sentó y estaba cansado, ¿verdad? Pero vino Abisai, que era hermano de Joab, gracias a Dios, vio esa situación. El rey jamás tenían que cuidar la espalda a David, pero ahorita está un gigante a punto de matar a David, y Abisai llegó en su ayuda y lo mató al gigante. Y dice, después de esto le dijeron, su gente le dijo a David, nunca más saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. O sea, tú eres la lámpara, si matan al rey, ¿qué va a hacer de nosotros? No, tú ya no vas a salir a la batalla, y a partir de este momento David ya no va a salir a pelear. Qué triste, ¿verdad? Qué triste, y definitivamente había una carga en el corazón de David, cansancio de tanta lucha, sobre todo con su familia, las consecuencias del pecado de Betsabé, porque todo eso que le pasó con los hijos, ¿consecuencia de qué fue? ¿Se recuerdan que venimos hablando en la clase causa y consecuencia? La causa fue el pecado con Betsabé. Él no se arrepintió, tuvo un año de arrepentirse, no hizo nada. El Señor dijo que de tus hijos va a salir la guerra. Va a haber conflicto en tu casa, y él ya estaba muy desgastado, ¿verdad? Pero miren lo que dice, vamos a ir al capítulo 23, y vamos a ver las últimas palabras de David. Y es muy interesante, no es típico, lo que vamos a leer ahorita no es típico de David, pero sí tiene mucha sabiduría. Estas son las últimas palabras, las palabras postreras de David. Y dijo David, y así se dice él a sí mismo, dijo David, hijo de Isai. Esto es interesante porque él no se presenta, dijo David, el rey de Israel, ¿se presentó así? No. Lo primero que dijo de él mismo, soy hijo de Isai. ¿Quién era Isai? Era un pastor, era un hombre de Belén común y corriente. Él se presentó, yo soy común, yo soy un hombre que vengo de un origen humilde, así normal, una persona normal, no me presento como rey, soy una persona común y corriente. Soy hijo de Isai. Y se recuerdan como en lo largo de la historia hemos visto cuando la gente que le dice hijo de Isai es como insulto, porque están tratando con el rey, y tú hijo de Isai, entonces tú hijo de cualquiera, básicamente era eso. Pero aquí él se dice a sí mismo, hijo de Isai, yo soy una persona común y corriente. Interesante, ¿verdad? Pero después dice, aquel varón que fue levantado en alto, o sea, tengo un origen humilde, un origen simple, pero el Señor me levantó. ¿Y quién? El Señor me levantó, no yo me levanté. O varón que fue levantado en alto, después dice, ungido del Dios de Jacob. Yo fui donde estoy, es porque Dios me ungió. Y miren cómo se escribe de último, lindo. El dulce cantor de Israel. Oh, eso era lo hermoso de él, el adorador, ¿verdad? El dulce cantor de Israel. Eso es lo que para él era como más importante, ¿verdad? De su vida. Ahora, miren lo que sigue diciendo en estas últimas palabras. Dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Él reconoce, yo lo que he hablado, y sobre todo en los salmos, habla mucha palabra profética, mucha revelación. Hay una riqueza impresionante en los salmos. Pero dice, Dios, el Espíritu de Dios ha hablado a través de mí, y las palabras han salido por el Señor. Pero miren lo que dice, esto es lo que a él le trajo esperanza o consuelo. Dice, el Dios de Israel ha dicho, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobiernen el temor de Dios. Él había recibido la promesa que de su descendencia iba a venir un hombre justo, que iba a gobernar el mundo o Israel en justicia. Y él dice, no me voy a olvidar de eso, va a venir un hombre justo. Y lo compara, dice, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol una mañana, sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿A quién se está refiriendo? Al Mesías. De mi descendencia va a venir el Mesías. O sea, lo está diciendo estas últimas palabras en qué contexto. O que aquí está diciendo, el Señor me prometió que de mi descendencia va a venir este hombre justo que va a reinar con justicia, que va a traer paz.
que va a ser como la luz de la mañana, ese se llama Mesías, ahora que de mi descendencia va a venir, pero la realidad es esta, no es así mi casa para con Dios. Qué dura conciencia de David, porque aquí está diciendo, la promesa de Dios es que en mi descendencia va a venir rey, un rey justo que va a traer justicia y paz. No lo estoy viendo ahorita, dice David. No es así mi casa para con Dios. ¿Cómo es la casa? Mi hijo primogénito violó a mi hija, mi hijo segundo mató a mi hijo primogénito porque había violado a mi otra hija, después Absalón se exilia, después es retornado, pero se rebela contra mí, me quiere matar. Esa es la historia de David. Y después mi general tuvo que matar a Absalón porque si no, él me va a matar a mí. Se dividió el reino y viene otro hijo que está siguiendo las pisadas de Absalón y se perfila como que ya está armando su ejército que va a hacer lo mismo que Absalón. Esa es su casa. O sea, entonces aquí está diciendo, pero yo sé que Dios me prometió que de mi descendencia va a venir un hombre justo, pero no es así mi casa para con Dios. Qué triste, ¿verdad? Pero miren lo que dice, porque en medio de toda la tristeza de la casa de David, él no perdió la fe de que lo que Dios prometió lo va a cumplir. Dice, sin embargo, él, Dios, ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas. Y será guardado su pacto, aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. Todavía no, pero si él prometió, lo va a hacer. Qué tremendas últimas palabras de David, ¿verdad? Y me llamó la atención esto, dice, él ha hecho pacto conmigo, pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas. El Señor está ordenando mi casa, que yo no hice. Porque eso es lo que hemos visto, que tristemente David no ordenó su casa, pero Dios se encargó de ordenarla. Y parte de ordenar era quitar lo que estaba mal. Y miren lo que termina diciendo David en sus últimas palabras. Dice, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Qué tremendo. O sea, ni siquiera con la mano se agarran los espinos, sino con instrumentos para cortar. O sea, lo malo va a ser arrancado. ¿Qué palabras más duras está diciendo David? O sea, está diciendo lo más glorioso y lo más tremendo al mismo tiempo. Si Dios está arrancando algo, lo va a arrancar porque está mal y no se puede reponer. Dios no está en el negocio de estar arruinando vidas, sino que de arreglar vidas. Entonces, si arranca es porque ya no se puede salvar. Entonces, aquí que está diciendo David, el Señor está arreglando mi casa. Qué tremendo, qué duro, ¿verdad? Es duro. Sí, pero espera lo bueno. O sea, eso es lo impresionante. O sea, estoy viendo que mis hijos aquí como, están desastrosos, pero el Señor prometió y vamos a ver eso, aunque no lo vea en mis días, pero eso va a pasar. De mi descendencia va a venir un hombre justo que va a reinar. Y me recordó esto cabalmente, lo que está en Mateo 3, que dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo aquel que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Tremendo, ¿verdad? Y esas, a mí me impresionó, de verdad me impresionó mucho estas últimas palabras de David, porque son fuertes, son muy fuertes. Y solo voy a terminar con lo que está al final de este capítulo, y se mencionan los nombres de los valientes de David. Dice, estos son los jefes de los valientes que tenía David y quienes le dieron fuerte apoyo para hacerlo rey conforme a la palabra de Jehová. Su casa fue desastrosa, sus hijos no los puso en orden, entonces hubo muchas malas consecuencias de su familia, pero su gente de guerra era la más fiel. O sea, ellos, la forma en que la describe es muy interesante, y el Señor aparta una sección de la Biblia para hablar de ellos. Solo los voy a mencionar por nombre, ¿verdad? Basemat, él era el jefe de estos valientes. Estaba Eleazar también, que era estos tres, Joseb, Eleazar y Sama, eran los tres principales valientes que hablan. Uno mató a 800 en una batalla o 300 en una batalla. O sea, era una cosa así exagerada. Ellos eran súper valientes, guerreros.
increíbles que los apoyaron a David desde el principio, pero en total la Biblia habla de los 30 valientes de David. ¿Han oído eso? O sea, de repente se menciona los 30 valientes de David, los 30 valientes, aunque cuando uno comienza a contarlos, son 37, no 30, no, los 30 y pico de valientes de David, y los menciona por nombres. Solo por honrarlos los vamos a leer: Abisai, Benaya, y después Asael, Elanán, Sama, Elica, Eles, Ira, Abiezer. Y los estoy leyendo, ¿saben por qué? Porque ellos, tal vez no los conocemos, pero ellos tienen una mención especial en la Biblia por lo que hicieron. Y eso continúa hasta el día de hoy, oyendo nosotros estos nombres: Mebunai, Salmón, Maharai, Eleb, Itai, Benaya, Ildai, Abi, Albom. Imagínense que uno de sus hijos hizo estas maravillas. ¿No les gustaría que apareciera su nombre acá? ¿Verdad que sí? Azmebat, Eliab, Jonatán, Sama, Ayam, Elifelet, Eliam, Esrai, Paarai, Igal, Bani, Selec, Nahari, Ira, Gareb, Urías, y de repente hay un silencio. No se menciona uno porque dice los 37, son 37, y después yo comencé a 1, 2, 3, 36. No se dejó de mencionar uno. ¿Y saben quién fue? Joab. ¿Por qué? Porque él no lo puso, o tal vez lo tachó al final, no sabemos, ¿verdad? Más creo que ni siquiera lo puso. ¿Por qué? Porque él había hecho muchas atrocidades que hablamos la semana pasada de ellos. Entonces hizo tal atrocidades que ni siquiera se mencionó, lo cual incluye la muerte de Absalón, la muerte de Abner, de Amasa, que ni siquiera merecía morir y lo mató solo porque estaba ocupando su puesto de general. Ok, y los quería leer porque si la Biblia los puso es para honrarlos, ¿verdad? Y aquí vamos a terminar este capítulo, pero lo vamos a dejar entonces pendiente para la próxima semana. Vamos a ya el capítulo final de 2 de Samuel, capítulo 24, y tal vez el 22. Pero el 22 es un salmo, no estoy segura si lo voy a incluir en la clase, porque esta última clase es muy importante. Los temas no es tan larga, pero es intensa todo lo que se habla ahí. Es hermoso final y tremendo.